En el nombre del Señor Jesús, sigamos leyendo la bendita palabra. En el Evangelio según Juan, vamos a leer en su capítulo 14. El Evangelio según Juan en su capítulo 14, y vamos a leer su versículo 27. Evangelio de Juan, capítulo 14 y su verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Damos gracias a Dios, hermanos y amigos también, que en la gracia y la infinita misericordia de Dios y por medio del Espíritu Santo poder llegar al corazón de usted. Tal vez usted en la comodidad de su casa, en su automóvil, no sé, en cualquier parte donde usted esté escuchando la palabra. Yo siempre digo que sea el Espíritu de Dios el que en esta noche hable a su corazón. Que en nosotros los hombres menguemos y que sea Dios a través de su bendita palabra el poder animarle, el poder consolar, el poder también poner en su corazón esta paz. Consideramos este versículo que la palabra dice: la paz os dejo y mi paz os doy. Fíjese que yo estaba viendo un poco en cuanto a la paz. Muchos hombres la anhelan, fíjese, y en todo sentido deseamos encontrar esa paz. Dice que los historiadores han tratado de sacar sobre el anhelo incansable del hombre de poder encontrar la paz. Y según un estudio dice que durante lo que se ha podido contabilizar históricamente, el hombre dice como 6,000 años, solamente ha podido encontrar 14 años de paz. Un hombre decía: hay hombres que salen a protestar y diciendo queremos paz, queremos vivir tranquilos. Pero aquel hombre decía: pero ellos mismos salieron de sus casas tal vez peleados, tal vez enfrentados con algún vecino, de tal manera que el mundo no ofrece paz. Ahora, con el Espíritu Santo y con la ayuda de la bendita palabra, vamos a considerar un poco en cuanto a esa paz divina, a esa paz sublime, a esa paz celestial, a esa paz que viene de los cielos. Nosotros en estos tiempos inciertos, en estas circunstancias donde nuestro pensamiento llega el decir: ¿qué será de nosotros mañana? Anhelamos encontrar esa paz, fíjese. El creyente dice: yo deseo tener esa paz. El bendito Señor escribe por el Espíritu Santo en labios de este evangelista y dice: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Cuando nosotros, fíjese hermano, cuando vamos a hablar primeramente a los creyentes, cuando usted y yo llegamos a los pies del Señor, cuando usted y yo llegamos y le reconocimos como nuestro Salvador, le aceptamos en nuestro corazón como el único y suficiente Salvador de nuestras almas, la palabra de Dios dice que el regalo más grande
el regalo más hermoso que obtuvimos de Dios es la paz en nuestro corazón. Y con esa paz nosotros, dice que nosotros tenemos tal tranquilidad. Yo estaba viendo un poco, fíjese que lo contrario a la paz, fíjese que es el miedo. Según estudiosos de la palabra de Dios, dice que antes de que el hombre cayera en transgresión, antes de que el hombre desobedeciera, el hombre en su corazón no había experimentado el miedo. ¿Se acuerda usted en el Génesis, cuando allá el primer hombre, Dios le habló y dijo a aquel hombre: yo escuché tu voz? Yo escuché tu voz, pero me escondí. Y dice el hombre: me escondí porque tuve miedo. Y dicen los hombres que estudian la palabra de Dios que el hombre, antes de haber pecado, dice que podía tal vez el mar hacer grandes estruendos. Tal vez podría decir alguien: un volcán está en explosión y hay erupción de tal grado. Pero dice que el hombre no conocía ese sentimiento de miedo. Y el diablo, fíjese que el diablo astutamente ha tomado como su arma el miedo, y el miedo de tal manera se ha posicionado en el corazón, en la vida de muchos creyentes y muchos hijos de Dios, y no se diga la gente que no conoce de Dios. Y qué triste, fíjese, porque cuando el miedo se posesiona en un corazón, dice que esa mente o ese corazón no llega a realizar conscientemente sus acciones. Pero yo estaba viendo un poco en cuanto a la palabra, que cuando hablamos de paz, hablamos de la persona misma de Jesucristo también. Veamos qué dice Pablo en su carta a los Romanos. Vamos a leer un texto ahí, capítulo 5. La carta que escribió el apóstol por el Espíritu Santo a los Romanos en su capítulo 5. Y su verso que vamos a leer, el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme explicarle un poco, hermano. El primer beneficio o la primera dádiva, vamos a llamarlo así, como dijo Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, de Dios, del Padre de las luces, de ese Dios que no tiene mudanza ni sombra de variación. El primer regalo, el primer beneficio que Dios le da a un creyente cuando llega a Cristo, cuando le acepta como su Salvador, es la paz. A mí me gustaba un ejemplo que alguien ponía. Dice que en una escuela primaria, una maestra tomó la creatividad y le dijo a sus estudiantes: a ver, niños, yo quiero que ustedes en una hoja de papel en blanco me dibujen y así en una forma gráfica me pongan ¿qué entienden ustedes por paz? Y aquellos niños empezaron a dibujar. Muchos de los dibujos tenían un cielo azul brillante, unas nubes como esponjas, unos lagos hermosos, apacibles, unas montañas que mostraban una total paz, una total tranquilidad. Pero dice que entre todos los dibujos que aquellos niños dibujaron, había un dibujo que llamó la atención de la maestra, porque dice que ese dibujo mostraba algo diferente, mostraba un cielo oscuro y un torrente con truenos y lluvia. Dice que aquel dibujo también mostraba un río que traía todo a su paso, una torrente de aguas sucias, pero había un peñasco, y dice que en una abertura de una roca, dice que había un arbolito y ahí tranquilamente reposaba. Ahí había hecho un ave su nido. Y dice que cuando aquella maestra le dijo a aquel niño: a ver, ven para acá, yo quiero saber, yo quiero entender, ¿qué entiendes tú por paz? Porque yo entiendo que paz, dijo la maestra, quiere decir tranquilidad.
Y aquel niño explica su dibujo y mire maestra, dice, es que yo entiendo, dice que paz no necesariamente quiere decir que todo tiene que estar tranquilo. ¿Ha visto usted mi dibujo? Dijo, yo sé que alrededor hay tormentas, hay truenos, hay dificultades, dice, pero mire usted, en esa roca, ahí dice, está un ave que está posando y está tranquila porque está en esa roca y sabe que puede tener paz. Cuando hablamos de paz, fíjese, cuando nosotros llegamos y abrimos nuestros ojos espirituales, llegamos a entender la palabra de Dios, llegamos a conocer que la paz que Dios pone en nuestro corazón no es una paz meramente humana, una paz que está equilibrada o condicionada solamente a una voluntad, sino habla de una paz completa en el bendito Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, por el Espíritu Santo, justificados por la fe, por esa confianza, por esa certeza, por esa seguridad que usted y yo hemos puesto en Cristo, excepto usted, amigo, que aún no tiene a Cristo en su corazón, usted aún no tiene esa paz. Pero dice que cuando el creyente llegamos a Cristo, Cristo nos justifica y el primer elemento, la primera esencia, ese regalo que Él pone en nuestro corazón es la paz. Porque antes de tener esa paz nosotros tomábamos decisiones tal vez compulsivas. Tomábamos decisiones basadas en las emociones de nuestra alma, de nuestros sentimientos. No sería algo y nosotros reaccionábamos de una manera humana. Pero ahora teniendo la paz de Dios se hace semejante en nosotros y la esencia de Cristo vive en nosotros. Veamos qué dijo el apóstol en su carta a los Filipenses. Veamos. Filipenses en su capítulo que vamos a leer, el capítulo 4, y su versículo que vamos a leer, el versículo 6 y también el 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acciones de gracias. Vea el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin duda el pueblo de Dios, el Espíritu Santo está consciente, dice la palabra de Dios, que Dios sabe de las necesidades. Usted oía ya en el mensaje anterior que es Dios el que sustenta y sabe qué necesidad tenemos. Dice la palabra de Dios que en nosotros no tiene que haber turbación, no tiene que haber esa incertidumbre, ese miedo, esa turbación de decir, ¿qué vamos a hacer? La palabra dice que somos llamados a paz, a tranquilidad. Humanamente pensando, nosotros decimos, hermanos, de cada uno de nosotros, tal vez nosotros, gracias a Dios, tenemos salud, pudimos caminar, llegar a este lugar y venimos a exponer la palabra de Dios, pero yo sé sin duda que hay creyentes postrados en una cama. Yo sé que hay creyentes sufriendo, yo sé que hay creyentes en la cual hay momentos de incertidumbre y usted dice, ¿y dónde está esa paz? Esa paz prometida, esa paz absoluta. Y el Espíritu Santo le dice en esta noche, por nada estéis afanosos. El texto de introducción dice, ni tenga miedo. Cuando el miedo se apodera en el corazón de nosotros, fíjese que el miedo es un arma de Satanás y el diablo sabe que en este mundo, dice la palabra, que está gobernado por las fuerzas de las tinieblas, por las fuerzas de Satanás, y en cada momento somos angustiados. Y nosotros, no teniendo la paz de Dios, no siendo conscientes, no adquiriendo, no absorbiendo, alimentándonos de esa paz divina, nosotros empezamos a titubear y empezamos a entrar también en la incertidumbre, en la inseguridad, en el cuestionamiento, el decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me he quedado sin trabajo, ¿cómo voy a pagar la renta, mis biles? ¿Cómo voy a salir adelante? Pero el Espíritu Santo dice, no se turbe su corazón.
No se angustie en su corazón, sino vayamos de rodillas, dice la palabra, vayamos en oración a Dios y expongámosle a Él y digámosle: Señor, he escuchado que tú tienes la paz y la pones en mi corazón. Sé, Señor, que todas las fuentes están en ti y que esa paz divina, esa paz bendita, yo la anhelo en mi corazón. Y dice el versículo que leemos, dice: y la paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Déjeme explicarle un poco. Yo le estaba explicándole a alguien en cómo nosotros somos saciados y cómo nosotros podemos abastecernos y llenarnos de esa paz cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Sin duda hay creyentes que hoy en día, debido a la cuarentena, al tiempo de descanso, han aprovechado, han agarrado su Biblia y han meditado esa bendita palabra. Nos saciamos de ella, escuchamos esa bendita palabra y, como dijo allá el profeta, fueron halladas tus palabras y tus palabras yo las comí, y esas palabras producieron en mi corazón gozo y alegría. Y usted se sacia y yo nos alimentamos. Ahora nuestro pensamiento, mire, se llena de Cristo. Nuestro pensamiento se llena no de esta vida material, de esta vida de aflicción, de esta vida de angustia. Porque si usted ve las estadísticas, yo estaba viendo las últimas estadísticas hace momentos antes de venir a este lugar. Estamos llegando, dicen las noticias, cerca de 75,000 muertes en este país de Estados Unidos. Las gentes se abruman, la gente se asusta, no tiene paz, busca consuelo, busca encontrar un alivio en su corazón. Pero nosotros los creyentes, la promesa de Dios, gracias a Dios porque usted en este momento decidió y prefirió escuchar la palabra de Dios, prestar atención, guardar un momento para poder saciarse de esa paz, para poder alcanzar esa paz bendita. Y ahora usted dice: gracias, Señor, por tu paz, porque la anhelo en mi corazón. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz bendita guarda su corazón. Dice la palabra: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias a Dios cuando tenemos esa paz, fíjese, hermano. A mí me gustaba, fíjese, alguien contaba un incidente que sucedió allá en Sudamérica. Dice que en una ocasión, para ponerle un poco un ejemplo, dice que en una ocasión un edificio de muchos niveles empezó a incendiarse en los primeros pisos de abajo. Y hasta lo último, como el 5.º piso, dice que vivía una familia. Y aquel incendio empezó a absorber aquel fuego, empezó a hacer llamaradas y al escuchar a aquella familia, dice que aquel hombre, aquel padre de familia, agarró unos colchones, unas cobijas y las empezó a empapar de agua, llenarlas de agua, y agarró a sus niños y las envolvió en ellos. Y él también dice que se bañó de agua y se refugiaron ahí en el baño. Pero lo que llamaba mi atención es lo que dice que cuando los entrevistadores le entrevistaron y le dijeron: mire, señor, le dijeron, ¿qué fue lo que usted o cuál fue el motivo o quién le dio a usted esa idea de guardarse para que cuando llegase el fuego usted, o quién le dio ese pensamiento? Y aquel hombre expone y dice: miren, amigos, dice, lo que pasa es de que en primer lugar yo soy cristiano. Y en nosotros los cristianos, dice aquel hombre, hay algo que se llama una seguridad, hay algo que se llama la intuición. Y mi intuición me dijo que yo no iba a morir este día. Entonces tranquilamente pensé y dije: ¿qué voy a hacer para que si el fuego llega a mí, cómo esperar ese momento? Y luego se me ocurrió prender los grifos del agua, inundar este lugar. Yo dije: mientras vienen los rescatistas y vamos a ser salvos. Pero ¿qué hace el impío? Fíjese que yo estaba viendo un poco en el Proverbio 28:1, dice que el impío, cuando no tiene paz, aunque no lo estén persiguiendo, dice el proverbista, huye, fíjese, huye el impío. Y yo estaba viendo la palabra impía, dice el hombre que hace el mal, el hombre que desobedece las leyes eternas de Dios. Dice que ese hombre no tiene paz aún su misma conciencia, nadie lo está siguiendo, nadie lo está persiguiendo, pero él no tiene tranquilidad porque no tiene paz.
pero nosotros los creyentes estamos confiados en esa paz. Aquel niño con aquella su figura le dice a su maestra: mira maestra, dice, yo sé que afuera hay torrentes, hay tempestades, hay truenos, pero junto a esa roca, ahí hay un arbolito y ahí hay un nido que está en completa paz. La paz quiere decir para el creyente, no quiere decir que no hayan problemas, que no hayan angustias, hermanos. La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, en todo ruego. El Espíritu Santo nos exhorta. Tal vez usted y yo ya hemos llegado a un momento de duda, fíjese. Me gustaba una expresión que alguien decía acerca de Juan el Bautista. Decía: cuando Juan el Bautista vio por primera vez a Cristo, dice que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Juan fue puesto en la cárcel, fíjese hermano, cuando vino la angustia a su vida, cuando vino el desamparo en su vida en Juan, dice que Juan empezó a dudar y mandó a sus discípulos: pregúntenle si él es. Tal vez en el corazón suyo, hermana, ha llegado esa incertidumbre, ese decir: ¿dónde está la promesa de mi paz? Pero veamos otra promesa bendita en el libro de Isaías. Veamos, capítulo 26. Libro del profeta Isaías, su capítulo 26 y su versículo que vamos a leer, el 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bendito esa palabra, hermanos, una promesa divina de Dios. Tú guardarás en completa paz. Hay problemas, claro que sí lo hay, hermanos. Hay muerte, claro que sí lo hay. Hay enfermedad, claro que sí lo hay. Hay pobreza, sí lo hay. Hay escasez, sí lo hay, hermano amado. Pero nosotros los creyentes nos refugiamos en esa bendita paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, aquel cuya certeza en ti persevera. Y quiera el Señor ayudarnos para nosotros poder tener esa paz, para poder nosotros experimentar, sentirla en nuestro corazón, guardarla y retenerla y decir: gracias Señor por esa promesa bendita. Gracias Señor porque siento esa tranquilidad, esa paz en mi vida. Yo sé que allá afuera está difícil. Yo sé que en cualquier momento estoy atentado tal vez a contraer esa enfermedad, ese virus. Estoy tenebroso, Señor, pero yo confío en ti. Mis pensamientos, cada intención de mi corazón está asegurado en ti y tú pones esa paz en mi vida. Gracias, Señor. Y ahora vamos a hablar un poco a los amigos que no tienen aún esa paz. Amigo, en esta tarde nosotros damos gracias a Dios porque usted también escucha la palabra. Usted también anhela en su corazón, dice la Biblia, que el alma del hombre, dijo allá el salmista: mi alma anhela como el ciervo brama por las corrientes de agua, así mi alma tiene sed. Pero usted también tiene la necesidad de llegar a esa paz. Pablo le escribe a los Efesios y dice que es Cristo, Él es nuestra paz. Él es nuestro consuelo, Él es nuestra fuente, Él es nuestra esperanza. Y nuestro tema en esta noche es sobre la paz. Usted también desea esa paz, usted también anhela esa paz para que el diablo ya no la siga persiguiendo, poniéndole ese miedo de turbación. Aquel hombre, cuando le entrevistaron, dijo en otra ocasión: si yo no tuviese la paz de Dios, dijo, saber qué hubiera hecho. ¿Qué han hecho los hombres cuando hay un incendio? Yo le decía a alguien, en una ocasión viajábamos nosotros en un vuelo y por allá en Las Vegas empezó a haber unos grandes truenos y el avión se sacudía. La gente empezó a asustarse, muchos se levantaron de su asiento y alguien preguntaba: ¿y cree usted que con el hecho de que usted salga y se aviente al vacío tiene una seguridad de vivir? Las probabilidades, dijo alguien, que sobreviva alguien que va en un vuelo son más próximas a que se quede ahí sentado y no que se lance al vacío. Pero cuando no tenemos esa paz, nos turbamos, nos angustiamos y dice usted: ¿qué voy a hacer? Y el diablo, ¿sabe qué hace el diablo? El diablo turba,
el diablo angustia, pero teniendo la paz bendita, teniendo esa paz divina que es Cristo, usted dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos esa paz bendita. Quiera Dios que con el pueblo de Dios, cada uno de los creyentes, podamos contar con esa paz bendita. Y usted, amigo, también recibirle, aceptarle en su corazón, y usted también será partícipe de esa paz bendita. Damos gracias a Dios por su palabra y Él quiera bendecirla en nuestros corazones.